Hola, bienvenidos a vuestro canal de cocina Almón y Sazón. Hoy voy a preparar una sabrosísima empanada de atún de manera muy fácil para aquellos que nunca se han atrevido a hacerla, y ello por creer que tiene mucha dificultad. Eso sí, la voy a hacer con masa de empanada comprada para facilitar la labor. Ahora te digo los ingredientes. 300 gramos de cebolla, 150 gramos de pimiento rojo, 150 gramos de pimiento verde, 200 gramos de tomate frito, aceite de oliva virgen, 2 huevos, un huevo para pintar la empanada, 200 gramos de atún en conserva, 2 láminas de masa de empanada. Primero corto la cebolla en juliana y después hago cortes perpendiculares. Corto el pimiento rojo por la mitad, le quito el rabo y las posibles semillas que tenga. También quito la parte blanca, ya que amarga y deja mal sabor. Con la piel siempre hacia abajo, corto en juliana y después cortes perpendiculares para hacer cuadraditos. Hago el mismo proceso con el pimiento verde. En una sartén antiadherente echo un buen chorreón de aceite virgen de oliva y lo pongo a calentar. Me aseguro que está caliente y sofrío la cebolla. Para ello bajo un poco la temperatura para que no se queme. Ahora remuevo constantemente unos minutos. Echo la sal, pupurrí de pimienta recién molida, remuevo para que se integre bien la sal y la pimienta. Mientras se va cocinando la cebolla, aprovecho y pongo en un cazo agua a hervir con los 2 huevos, unos 10 minutos desde que comienza a hervir. Cuando la cebolla se ha vuelto transparente y ya no está dura, es el momento de echar los pimientos. Subo el fuego y voy removiendo unos 4 minutos para evitar que se queme la verdura. Ahora vierto el tomate frito. Remuevo bien un par de minutos. Bajo el fuego a la mitad, tapo la sartén y lo tengo cocinando a fuego medio sobre 20 minutos. Eso sí, removiendo de vez en cuando. Esto ya está listo. Retiro y escurro el sobrante de líquido y de aceite que pudiese quedar. Una vez frío el sofrito, pico los huevos en trocitos y los echo en el sofrito.
Echo también el atún. Y remuevo todo para que se integre bien. Bueno, vamos a montar la empanada. Lo primero, monto el huevo que voy a utilizar para pintar. Y lo reservo. Pongo la primera lámina de masa de empanada sobre un papel de hornear y vierto todo el sofrito. Lo extiendo muy bien y de manera homogénea por toda la masa de empanada. Si observas, estoy dejando un margen de unos 3 centímetros más o menos por todo el perímetro. Ese margen lo humedezco con agua y va a servir para que se una bien la segunda lámina de masa de empanada. Coloco la segunda lámina de masa. Sello ambas capas presionando y haciendo este movimiento con los dedos. Fíjate bien. Ahora enrollo los bordes para terminar de dar forma a la empanada y de paso sirve como doble sellado de la masa. Con un tenedor perforo la lámina superior de la masa. Así se evita que se acumule vapor en el interior de la empanada y por tanto no se inflará ni reventará la masa. Pinto la empanada con el huevo batido. Con ello se termina de sellar los bordes de la masa y de paso, una vez horneada, dará un aspecto dorado y brillante. Coloco la empanada de atún en la rejilla de hornear y directa al horno, que con anterioridad lo he precalentado a 200 grados centígrados. Una vez lista, la dejo enfriar totalmente en la rejilla del horno, así evito que se humedezca la empanada con el calor que desprende. Pues chicos, este es el resultado. Una empanada crujiente por fuera y jugosa por dentro. Observa. Buenísima. En otro vídeo, si quieres, te enseño a preparar la masa para empanada. Si esta empanada ya de por sí está buenísima, te puedes imaginar cómo estará si haces tú mismo la masa. En este momento del vídeo te doy las gracias por verlo y si te ha gustado, regálame un like o me gusta. No olvides compartir con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.